Ya estamos de vuelta y te habíamos prometido contarte una historia que combinaba la acrobacia y la ciencia, el mundo de lo lúdico y del arte con lo científico. Eso se conjuga en la vida de Leonardo Pérez, que es, por supuesto, un especialista que surgió del campo de la biotecnología. Es licenciado en biotecnología, recibido en esta casa, la Universidad Nacional de Rosario. Es docente investigador, miembro del CONICET, obtuvo premios al mérito académico por diversos trabajos. Fue nombrado como joven sobresaliente en el año 2007. Lo que verdaderamente sobresale en la vida de Leonardo Pérez es que nos explique cómo logró fusionar sus dos pasiones, su modo de vida y lo que siente y lo que fluye cuando hace acrobacias. Yo cuando termino mi colegio secundario, mi orientación fue bachiller técnico en computación y robótica. O sea, cuando yo empiezo a estudiar el secundario, mi idea era, quería construir robots. A lo largo de la carrera del secundario, estamos hablando entre el 90 y el 95, no había mucho desarrollo tecnológico en cuanto a la robótica en el país, y medio que se me fue apagando esa lucecita, ¿no? Esa llama por la robótica y por ese entorno más de la computación. Y recuerdo que en tercer año tuvimos una profesora de biología que particularmente me despertó el interés por las ciencias biológicas. Cuando termino el secundario yo quería ser biólogo marino, pero claro, viviendo en Rosario, habiendo tantas carreras universitarias para estudiar, y biología marina en ese año se estudiaba solamente en el sur, ni siquiera estaba la sucursal, vamos a llamarla, en Mar del Plata, que ahora creo que se puede estudiar en Mar del Plata. Mis padres me dijeron, ¿no hay algo más cerca que quieras estudiar acá en Rosario? Y gracias a un docente de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas que vivía en el mismo edificio, que creo que todavía vive en el mismo edificio donde viven mis padres, me acercó un programa y ahí leí lo que era la licenciatura en biotecnología. Me interesó, era la carrera del futuro, la llamaban en ese momento así, y bueno, me metí sinceramente casi sin saber en qué me estaba metiendo a estudiar licenciatura en biotecnología. Y a lo largo de la carrera, obviamente al principio yo no había estudiado ni química y tenía una base de biología bastante sencilla, y fue adaptarme los primeros 3 años a eso, pero luego tuve como cierta facilidad y me empezó a gustar el mundo de las ciencias biológicas, y cuando termino mi carrera, que estaba haciendo mi tesina, se abre la posibilidad de presentarme a una beca de un programa que se llamaba Intercampus, que era para ir a hacer una pasantía a España, a Barcelona. Bueno, gano la beca y me voy recién recibido, a la semana de haberme recibido, me voy a hacer esta pasantía en un laboratorio de microbiología sanitaria y medioambiental en la Universidad Politécnica de Cataluña, y ahí creo que eso fue lo que me voló la cabeza. ¿Cómo se conjuga la pasión por la acrobacia, la vocación por la ciencia? ¿Cómo pueden transformarse ambas, combinadas, en un arma para el conocimiento? ¿Hay alguna clave? Un nexo común entre dos objetivos que parecerían ser muy distintos, pero que es el esfuerzo. Es decir, hay distintas motivaciones. Por un lado, me interesa o me interesó porque, bueno, obviamente uno con los años también va priorizando algunas cosas, y también la vida deportiva tiene un párate en algún momento, pero siempre me interesó ver cuán versátil podía ser un cuerpo cuando uno lo entrenaba, ¿sí? Cuán versátil puede ser un músculo cuando uno lo entrena y cuán versátil puede ser el cerebro cuando uno lo entrena. De la biotecnología lo que llevo es un poco la estructura del método científico, de analizar un movimiento desde el punto de vista del punto de apoyo, el equilibrio, qué músculos entran en juego, inclusive hasta el nivel nutricional, qué me conviene o qué no me conviene en la alimentación para poder potencializar una cualidad, ya sea aeróbica o anaeróbica, ¿sí? Tiene que ver mucho con la parte más fisiológica o metabólica. Ahora, ¿qué me traigo del mundo artístico a la biotecnología? La desestructura total. Y esa posibilidad de pensar de una manera distinta, ¿sí? Es como pensar haciendo vertical, ¿no? Otra mirada de la situación. Y también algo relajado que se vive en el mundo artístico. Se vive relajado y se tiene como más contacto con, no quiero que suene mal, pero con la sensibilidad humana.
que a veces el científico, al ser tan técnico, no es que sea inhumano, pero esa pata es más rara. Tratamos de explicar todo en palabras de ciencia y a veces hay cosas que hay que explicarla con el amor, con la pasión, con la sensibilidad. Y es difícil ponerle una estructura química al amor. Ahora lo estamos observando a Leonardo y lo observamos ya con las cosas encaminadas, ¿no? Con una vida ordenada hacia un objetivo. Lo que hay que saber es si eso siempre existió o si la pasión jugó y juega hoy un papel fundamental o no. Si el esfuerzo forma parte de lo que todos los días impulsa a Leonardo a seguir adelante. Es el motor principal. Si uno, el día que algo no me apasione, y dejaré de hacerlo, porque es invertir tiempo en algo que yo sé que no voy a poner mi mejor esfuerzo. Entonces la pasión es el motor fundamental, porque es la luz al final del camino. El esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo te lleva al éxito, ¿ah? Pero no entendido el éxito como el reconocimiento público o el reconocimiento popular, sino como lograr pequeños objetivos todos los días. Yo creo que ese es el verdadero éxito. Hay algo interesante en esta historia, que es la historia de Leonardo, porque literalmente está cabeza abajo o patas arriba. Y esto es hasta una forma de ver el mundo, al menos para él, de pensar su propio cuerpo en relación con ese mundo y preguntarse si tiene o no tiene límites el cuerpo, el suyo, el cuerpo humano. Se ve diferente y se sensa distinto. Y se ven otras cosas que no lo ves cuando vos estás en posición normal. El cuerpo no tiene límite. Sí, es así. Por supuesto que hay personas que están más adaptadas para algo que para un deporte o para otro. Eso se ve naturalmente con esos deportistas que son excelentes en algún deporte en particular y que se destacan del resto. Obviamente hay una genética que los acompaña, pero por supuesto con la genética solo no alcanza, sino que viene el entrenamiento y en ese entrenamiento un gran esfuerzo. Y cuando nos encontramos con una historia como la de Leo, lo que nos surge es preguntar, no solamente cómo hizo, sino preguntar qué le diría a chicos que están tratando de decidir ahora qué es lo que van a hacer para el resto de su vida, qué dirección o qué camino pueden tomar. Nadie mejor que un exponente como Leo, un ejemplo como estos, para mostrarnos el camino. Que haga las dos cosas, pero se va a tener que esforzar el doble, pero lo puede lograr. Yo te conté recién que cuando volví de España, de haber trabajado y de haber tenido mi dinero como científico, me dediqué a dar clases de acrobacias aéreas y lo hice durante 2 años y pagué mi alquiler con eso y pagué el supermercado con eso. Por lo tanto, es posible trabajar de lo que vos quieras hacer, siempre y cuando vos le pongas ese esfuerzo, que no se limite porque cree que no va a poder trabajar. Porque yo considero que el que quiere trabajar de una profesión lo va a lograr, porque si tiene esa pasión, se va a destacar y en ese momento es donde va a conseguir la ventaja adaptativa, esa ventaja evolutiva que va a permitir que se pueda desarrollar en ese ámbito que él creía que no le iba a dar un futuro. Y nos quedamos con esta parte, nos quedamos con esa elección. Como dijo Leo, que se hagan las dos cosas. La pasión por un lado, la vocación por el otro, aunque parezca que no tienen nada que ver. Esos son los dos pilares que también hacen de este programa algo distinto. Tratar de dejar un mensaje, tratar de buscar un camino, una idea para inspirarnos. De eso va, de eso se trata. En Foco. Hasta la semana que viene.